Y le digo que es importante esto porque vamos a encontrar en Ruth a una familia, pero una familia bastante singular, y una familia que nos hace recordar cómo Dios también trata con otras familias. Porque desde el inicio de la creación usted ve a Dios tratando con Adán y con su dama. ¿Cómo es el nombre de su dama? ¿Cuál fue? Supongo que sí lo sabe. Abraham, luego Isaac, Jacob, José, Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas familias nos regalan diversas enseñanzas que nosotros las atesoramos, pero a veces lo vemos de manera particular, pero no como familia. Hoy día vamos a mirar a este relato de una manera así familiar, pero también de una manera muy puntual, de una manera muy individual. Hoy vamos a analizar y vamos a ver cómo es que cada uno de los personajes que usted ha leído hace un momento son personas claves. Que los lugares geográficos que se han nombrado son claves también en el relato que nos presenta el libro de Ruth. Así que, como cualquier otro texto bíblico, vamos a analizar parte de este libro, solamente parte, comenzando por lo que denominamos contextos. Y vamos a comenzar hablando del contexto histórico. A ver, les voy a decir que ustedes van a repetir conmigo. Espero que hayan traído cuaderno. A ver, usted vino a la enseñanza y trae cuaderno, ¿verdad o no? Vamos a analizar el texto desde el contexto histórico. 1. ¿De acuerdo? Punto 2. Geográfico. Luego le voy a tomar examen. Punto 3. Y cultural. Histórico-cultural. O sociocultural, mejor diría. Vamos a analizarlo también desde el contexto literario. Y al final vamos a terminar a analizarlo desde el contexto teológico. A ver, repítanme. Histórico, geográfico. Muy bien, histórico, 1. Geográfico, sociocultural, literario y teológico. Si no ha leído alguna vez Ruth así, lo vamos a leer de esa manera. Y comencemos con el versículo 1 del capítulo 1. Contexto histórico. Dice Ruth 1:1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. Bien. ¿Qué hemos leído en el primer renglón? Dice, aconteció en el periodo de los jueces. ¿Cuándo fue ese periodo? Le voy a hacer de esto algo bastante sencillo para que ustedes lo entiendan. Cuando muere Josué y cuando se levanta Saúl, cuando es entronado Saúl, muerte de, ¿quién dije? Josué, y ascensión de Saúl. Este periodo se llama periodo de los jueces. Aproximadamente es del año 1350 al 1000. O sea, un aproximado de ¿cuántos años? A ver, sube usted. 1350 menos 1000, ¿cuánto es? 350. Así que el periodo de los jueces, ¿cuánto demoró? ¿Entre quién y quién? Muy bien, excelente. En ese tiempo no estaba unificado Israel. Había anarquía, había caos, no había un líder principal. Ustedes han leído seguramente algunos de los jueces, pero esos jueces no eran jueces nacionales. Si alguna vez ha pensado que eran jueces nacionales, no eran jueces nacionales. Eran jueces territoriales, eran jueces de algunas localidades, lo que podríamos llamar de algunos distritos o de algunas regiones. Y a excepción de 2 personas, de Débora y de Samuel.
son los únicos jueces nacionales. Los demás, que les dije que eran jueces locales, de lugares muy pequeños, a veces tribales, de algunas tribus, pero más no. Y sí, y en ese tiempo de los 350 años, en algún momento sucede lo que narra el libro de Ruth. Y ese tiempo se caracteriza por un ciclo que constantemente se repite. Apostasía. Eso lo han leído seguramente. Aquí yo no voy a volver a leer el libro de Ruth porque ustedes lo saben hasta de memoria. Había un ciclo. Ese ciclo es apostasía. Después de la apostasía, ¿qué venía? Cuando se portaban mal, les iba muy mal. Venían países y llegaban y, en fin, los dejaban absolutamente en la miseria. ¿Qué es lo que pasaba? Después de la apostasía, venía la opresión de estos países. Después de esa opresión, ¿qué venía? El arrepentimiento, la búsqueda de Dios y luego la restauración. A ver, apostasía, opresión, arrepentimiento, restauración. Otra vez. Apostasía. Otra vez. Apostasía, opresión, arrepentimiento. Era una constante durante esos, ¿cuántos años aproximadamente? 350 años. En algún momento de ese periodo, ¿qué es lo que ocurrió? La historia que usualmente la conocemos como Ruth. Y ese nombre nos martillea y se ha quedado tan impregnada en nuestra mente que pensamos que el libro y el personaje principal es Ruth. ¿Sí o no? Pensamos que es Ruth. Y siempre hablamos y todos hablamos de Ruth. Cuando no es así. El libro de Ruth no tiene como personaje principal a Ruth. Y una de las formas como es que uno puede identificar quién es el personaje principal, una, no son todas, es las veces que se repiten los nombres. En el caso de Noemí son 21 veces, en el caso de Ruth solamente 12 veces. ¿De acuerdo? ¿Quién es el personaje principal? Esa decadencia que hubo y que es narrada en el libro de los jueces, se va a visualizar esa decadencia moral y espiritual de diferentes maneras. Primero, o en el orden que uno desee, abandonaron el tabernáculo de Dios. Ustedes han escuchado que cuando pasan del Jordán, o cuando pasan el Jordán, vienen del desierto y van a pasar a la tierra prometida, llevan el arca. Tienen el arca. Tienen el tabernáculo. Pero llega un momento donde a ellos ya no les interesa ni el tabernáculo, ni la gloria de Dios, ni el nada. Es más, encontramos por ahí a un levita, y seguramente hubo más, que estuvieron buscando, tocando puertas donde, diríamos hoy día, donde pastorear, donde les daban la oportunidad de ejercer su ministerio. Y hay uno, que nos narra Jueces, que se fue a ser un sacerdote, un pastor, digamos, de ídolos. Figúrese, esa es una. No solamente abandonaron el tabernáculo, sino que fueron tras ídolos, tras los, llamamos ahí, Baales. Y por esa razón, esto trae como consecuencia la anarquía total. Porque figúrese, si no hay orden, si no hay adoración, si no hay justicia, ¿a quién le interesa quién abusa de quién? A nadie. Casi 4 siglos de vivir en anarquía. ¿Qué más? Ahí encontramos matrimonios con mujeres, y eso es un punto que en algún momento tal vez se pueda ampliar. Entonces, la anarquía derivó en corrupción, la anarquía derivó en injusticias, la anarquía originó muchas cosas.
¿Qué hemos hablado? Punto 1. Contexto histórico. Ya usted sabe perfectamente cuándo. ¿Sí? Digan ustedes, entre Josué. y hay uno que va a encontrar 1375 al 1059, en fin, hay variedades, pero es un aproximado. Ya usted sabe, periodo de los jueces. ¿Qué más dice el libro de Ruth? Otra vez, usted con su Biblia. Ruth 1:1. Aconteció, nuevamente leemos, en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. Lean su Biblia y díganme cuántos lugares geográficos se encuentra ahí. Ha leído. Estamos ya en el contexto geográfico. 2, a ver cuáles son. A ver, 2, 3, 4, a ver. En su Biblia, Ruth 1:1. ¿Un varón de dónde? Belén, en su lugar. ¿Belén de qué? ¿De qué región? Judá. Judá es otro lugar. Fue a morar en los campos de Moab, es otro lugar. 1 más 1 más 1, ¿cuántos hay? 3. Esos lugares que usted los lee son sumamente importantes en la narrativa de Ruth. ¿Por qué? Primero comencemos por el significado de sus nombres. Belén significa casa del pan. A ver, diga usted, casa del pan. Ahora le digamos panadería. No es panadería. Tiene su razón de ser. Y saben, Belén es importante porque ahí también, cerca, nació Jesús, en Galilea, en Belén, ¿se acuerdan? Era una zona montañosa, tenía casi 800 metros sobre el nivel del mar. ¿A cuántos metros estamos nosotros? Chiclayo, ¿a cuántos metros estamos sobre el nivel del mar? ¿No saben? No. A 27, hermanos, 27 metros sobre el nivel del mar. Así estamos, Chiclayo, cerquita, ahí bajito nomás. Ellos estaban a más de 700, casi 800 metros sobre el nivel del mar. Y ese lugar es muy bonito, ¿por qué? Porque se llama así porque había abundancia de comida. Los llanos de Belén eran campos, eran lugares de muchísima siembra, de muchísimo cultivo, y también había gente que se dedicaba a la crianza de ganado. Era una aldea pequeñita, pero en la región montañosa. En fin, entonces ese lugar de Belén no solamente es importante por eso, sino porque allí, como ustedes saben y como lo hemos nombrado, nació Jesús, nació el rey David, y también hay profecías acerca de ese lugar. Así que, ¿cuál es el primer lugar que nombramos? Belén. ¿Qué significa? Acuérdense del significado, ¿de acuerdo? Porque luego, cuando lleguemos al punto teológico, vamos a encontrar la razón de por qué le estoy diciendo lo que le estoy diciendo. Segundo lugar, ¿cuál fue? Judá. Judá significa alabanza. Y es una región bastante amplia, dentro de la cual estaba Belén. Es una zona agrícola, es una zona ganadera, es una zona también de gran riqueza mineral. Y en esa región se cultivaba mucho la vid, el olivo, el trigo y bueno, se criaban diversos animales. Así que esa gran región de Judea también es importante. Primero por su nombre y luego por todo lo que se cultivaba. Vamos 2 puntos, vamos 2 lugares geográficos. ¿Cuál es el tercero? Moab. Moab significa hijo del padre, o por decir hijo del incesto. O si se puede ser más denostar, o sea, insultar, sería hijo del pecado, así. Pero significa hijo del padre. ¿Por qué? Bueno, primero, esa era una región muy amplia, grande, que estaba
situada al este de Israel. A ver, vamos a por aquí. ¿Dónde está el este? Ustedes están sentaditos. A ver, ¿para dónde está el este? Miren, tres, uno dice acá, el hermano Luis dice atrás, no, ahí dice para acá. Mire, le voy a dar una clave de cómo saber ubicarse. Si alguna vez se pierde en el desierto de Chiclayo, va a saber cómo ubicarse. Nunca se va a olvidar. Y espero que lo que le estoy diciendo nunca se olvide. ¿Por dónde sale el sol? Por el este. ¿Y dónde es el este? Por donde sale el sol. Ok. Por donde sale el sol va a ser, ponga su mano derecha, puede abrir su brazo así. Ya. Bueno, cuando se pongan de pies, pues no ahorita, pero ya saben, el este es su mano derecha. El oeste, frente, el norte. Y atrás, a ver, mano derecha, este. Nunca se va a perder donde quiera que esté, porque a veces uno llega a algunas ciudades y dice, el sol está saliendo por acá, pero en Chiclayo salía acá. Dice, ¿les ha pasado? ¿Le pasaron los hermanos? Y no, hay que ubicarnos. Este, donde sale el sol, lo contrario es el oeste, al frente es el norte. Por eso a veces se dice, ¿no? ¿Cuál es tu norte? ¿Por qué? Porque es tu dirección, lo que está al frente tuyo. No se va a olvidar. Y estaba al este de Israel, y en medio estaba el Mar Muerto. Es como decir aquí, Israel, el Mar Muerto, y ¿cuál era el lugar? Moab. Moab estaba ahí y era un lugar, un terreno, una ciudad y habitantes cuyo nombre y cuya linaje y cuya descendencia evocaba ese momento feo, ese momento de intimidad de Lot con una de sus hijas. ¿Recuerda eso? Esa gente siempre fue enemiga de Israel. La encuentra en el Éxodo como enemiga, en el Reino Unido, en el Reino Dividido. O sea, siempre Moab fue un problema para Israel. Y por eso es que en Deuteronomio se dice, ¿sabe que esa gente de Moab nunca va a formar parte del pueblo de Israel? Y luego, después vamos a encontrar, Nehemías igual, le llama la atención y los divorcia a aquellos que se habían casado con moabitas. Estaba prohibido. Pero ese lugar es importante, ¿por qué? Porque es ahí donde Elimelech con Noemí y sus hijos se van a vivir. Vayan pensando en eso. ¿De dónde salen? ¿De dónde sale Noemí? Miren que estamos todavía en el versículo 1, capítulo 1 y versículo 1. ¿Se da cuenta si comenzamos a leer así la Biblia hasta el final? Tenemos que para un año. Pero todo eso es importante dentro del relato, lo que le estoy diciendo. Y van a ver luego por qué. ¿De dónde salieron? De Belén, que significa, y se fueron a, ¿qué significa? Belén de Judá, Belén de Judá, que significa, y se fueron a Moab, que significa hijo del incesto, hijo del padre, literalmente significa hijo del padre, pero eso indicando que es hijo de, ¿entiendes? Incesto, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos dos, contexto histórico y contexto geográfico. Vamos al contexto sociocultural, pero esto en cuanto a la situación y posición del hombre y la mujer. Porque ahí dice, otra vez en el versículo 1, vamos, leamos. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. Aquí, solamente para remarcar, el varón y la mujer. ¿Cuál era el valor de la figura del hombre en aquellos tiempos?
tenía un rol de liderazgo. Por eso es que ellos eran los jueces, ellos eran los sacerdotes, ellos eran los reyes, eran vistos desde ese punto de vista como líderes, como autoridades. Pero no solamente eso, sino también que tenían la responsabilidad de proveer y de proteger a su familia. Vayan pensando en eso, porque vamos a ver cuál es el rol que van a desarrollar los hombres que vamos a mencionar luego, o que ya mencionamos pero que lo vamos a retomar. Proveer, proteger a la familia, cuidar el honor también y la reputación de la familia. En aquel tiempo había un sistema de vida que se le conoce como honor y vergüenza. Y ustedes anótenlo, porque de aquí no voy a venir. Anótenlo, ya, honor y vergüenza, para que vean que todo el sistema, todas las relaciones en casa, sociales, de negocios, se hacían en base a ese sistema de honor y vergüenza. Si alguien fallaba en la familia, era una vergüenza nacional o local si vivía en un lugar. Porque todas las personas iban a mirar a esa familia como, a esa familia es deshonrosa. No te puedes fiar de esa familia. ¿Sabes que tus hijos no se pueden casar con ella? Las hijas o los hijos de esa familia no se pueden casar con esa familia. ¿Sabes qué? No les vendas, no les compres. Los aislaban. El padre, el hombre, el patriarca, porque era un sistema piramidal, era el responsable de salvaguardar, de proteger a su familia. Y también, pues, de ser responsables de la descendencia y como representantes de Dios. Varias cosas que podríamos decir del hombre. Ahora, de las damas. ¿Cuál era la situación de la mujer? La situación de la mujer era, como en muchos lugares aún, menos mal que eso no pasa en la iglesia, la mujer era considerada un objeto más. Ellos fundamentaban, por si acaso, si quisieran saber, ¿y de dónde ellos sacaron esa enseñanza para poder tener a la mujer, considerar a la mujer como un objeto más en casa? Bueno, de Éxodo 20:17, que eso lo leen después. Esa mujer, o toda mujer, debía siempre de estar bajo el cuidado del hombre. ¿Por qué? Decía, no se vaya a desviar, cuídala, porque no vaya a ser como Eva. Y si le vas a enseñar la ley, que se le enseñe en su casa. Nunca ellas eran discípulas de un rabino, jamás. Y por eso es importante cómo es que a Jesús lo siguen muchos, y aún más. Si en algún momento usted vuelve a leer aquella visita que hizo Jesús a una familia, el hombrecito se llamó Lázaro y sus hermanas, Marta ahí, y había una chica que estaba sentada a sus pies. Eso tiene, saben, dentro de la cultura tiene un valor impresionante, muy grande. Menciono para que ustedes sepan cómo es que viene Jesús a cambiar muchos aspectos de la educación. Las mujeres en las sinagogas no podían orar junto a los hombres. Tenían, bueno, gracias a Dios que ahora ya no hay lo que hace mucho. Había un cuerpo de sillas para hombres, otro solamente para mujeres. Así era antes. Y eso se le llamaba orden. Bueno, y en medio, allá en las sinagogas, había una división para que no haya esa relación entre hombres y mujeres. Para que no se mire, para que nada. Para que para que todo esté tranquilo, según ellos. Entonces, ¿qué más? Sin un hombre que las representara a las mujeres no existían. Recuerden eso. Si no había un hombre, ellas no solamente vivían desvaloradas, sino que podían caer en desgracia total. Así les digo, total. Siempre debían de depender de alguien. E incluso en el mismo libro de Ruth se dice, cuando Booz llega y encuentra trabajando a Ruth, él pregunta. ¿Recuerdan la pregunta que hace? ¿De quién es
esta joven, porque las mujeres no podían vivir solas, siempre tenían que ser propiedad del padre, o propiedad del esposo, o propiedad del hijo, pero nunca solas. Ellas no podían, ¿saben? No podían tener herencia. ¿Por qué? Porque simplemente no tenían ellas el estatus ni la legalidad para poder tener algo suyo. No tenían nada. También usted podrá recordar, para que usted pueda hilar, por qué razones hubo una viuda que lloraba, a la cual se había muerto su único hijo, recuerdan, y lloraba de manera incansable. Y viene Jesús y toca al joven. ¿Recuerdan? ¿De qué viuda estoy hablando? De la viuda de Naín. Todo esto usted puede entenderlo cuando conoce la cultura. ¿Por qué razones la mujer lloraba tanto? Entonces, aparte tenía roles familiares. Ella tenía que cuidar a los hijos. En casa tenía que alimentar al esposo. Muy rara vez tenía algo propio. Muy rara vez, porque eso lo encontramos por ahí en el Antiguo Testamento. Pero también trabajaba, aportaba a la economía y pues siempre con limitaciones. ¿Cuál era la seguridad de la mujer? ¿Cuál creen que era la seguridad de la mujer? En que ellas se sentían seguras, fuertes, tranquilas. ¿Saben? Cuando tenían hombres en su casa, cuando tenían un esposo o cuando tenían hijos, eso las hacía fuertes. Aparte de pertenecer a una nación, aparte de tener una religión, la seguridad de la mujer radicaba en tener hombres. Porque si un hombre, les decía, era vulnerable, y si no tenía hijos, y para protegerla de esa desgracia que ellos llamaban, se dio una ley llamada la ley del levirato. Y a través de esa ley, a esta mujer se le concedía un rescatador, alguien que la redime, alguien que la proteja, alguien que la represente. Así que, mis hermanos, si han escuchado seguramente la ley del levirato, a ver, levanten su mano si alguna vez escucharon sobre la ley del levirato. ¿Sí? Yo sé que sí. Porque sí, señor. A ver, ¿dónde están sus borradores? Abran sus borradores. Ahí está la ley del levirato. La ley del levirato tenía como objetivo asegurar la descendencia de una persona que había fallecido o proteger a la viuda. Eso también, proteger a la viuda. No podían dejarla en el aire. Tenía que ella pertenecer a alguien. Tenía que los terrenos, las tierras del esposo mantenerse dentro de la familia, y entonces tenía que ella ser parte de esa familia. Y si el hermano, el cuñado, se negaba a casarse con la cuñada, entonces era una deshonra total. Públicamente se presentaban ante los ancianos y él tenía que decir que no quería saber nada con la viuda, y así que eso era un deshonor tremendo, porque no le importaba la familia, no le importaba la descendencia, no le importaba el honor, no le importaba nada. Entonces, mis amados, en cuanto al significado social de la mujer, de la ley del levirato, era pues cuidarla, tener una descendencia judía, y el papel de la mujer era solamente válido si es que era refrendado. Además, cuando había una votación, una aprobación o un testimonio, ella no podía decir algo de por sí sin ser avalada por un hombre. O sea, las palabras de la mujer no servían. Entonces, miremos la situación del hombre, miremos la situación de la mujer, miremos la situación también de los lugares geográficos. No les voy a hablar ya del web, sino lo que llamamos contextos. Sin los contextos, usted va a leer el libro de Ruth como si fuera el periódico y no lo va a entender. Punto 1. ¿Qué hicimos? ¿Qué vimos? ¿Qué contexto? Histórico. Años del Ala. De la muerte de a la ascensión de. Muy bien. Punto 2. Lugares geográficos.
Belén, Judá, Moab. Recuerden los nombres. ¿Qué más hemos visto? Contexto sociocultural. La posición del hombre y de la mujer en la sociedad judía. Vamos al cuarto. Contexto literario. Cuando hablamos de contexto literario, cuando revisemos, cuando usted escuche sobre contexto literario, quiero decirle lo siguiente. Cada vez que usted abra la Biblia y usted lea un versículo, una de las primeras cosas que tiene que saber o identificar es en qué tipo de género literario está leyendo. Porque si usted no lo hace, va a pensar o va a leer ese versículo como si fuera profecía. De repente es evangelio. O de repente es poético y usted está leyéndolo como si fuera, no sé, evangelio o epístola o apocalíptico. Es claro, lo que les estoy diciendo es claro. Mire, todo lo que les estoy diciendo del contexto histórico, del contexto geográfico, si es que hay lugares que se mencionan, del contexto sociocultural, del contexto literario, eso es fundamental. Nunca predique un mensaje o un sermón. Nunca predique un sermón, porque el mensaje no se predica, el sermón se predica. Y el sermón lleva un mensaje. Sin conocer esto. ¿Qué son géneros? Géneros literarios son un cuerpo de literatura que tienen características similares. Por ejemplo, si usted lee un salmo y lee Proverbios, va a encontrar que tienen estructuras similares. Poesía. Si usted lee un poema y lee una canción, tienen estructuras similares. ¿Por qué? Porque pertenecen a un género. Cuando usted lee el género apocalíptico, es distinto a cualquier otro género, y así sucesivamente. Por eso es que Ruth también tenemos que leerlo dentro de su género literario. Y su género literario es narrativo. ¿De acuerdo? Narrativo. Y es más, se puede decir que Ruth es una novela corta. Por la trama, por la estructura, por el desarrollo de los personajes, es una novela. Entonces miremos, si es un género narrativo, tenemos que pensar, ¿qué esperaba el escritor o escritora? Porque no se sabe quién escribió el libro de Ruth. Hay quienes suponen que fue Samuel, pero hay quienes dicen, no, esto tuvo que escribirlo, esta es pluma de una dama, de una mujer. Así que, ¿cuál era el impacto que quería causar cuando escribió este libro? ¿Por qué lo escribió? ¿Para qué lo escribió? Porque de acuerdo a como usted lee el género y lo identifique, es donde va a tener la fuerza para poder interpretarlo. Es ahí donde encuentra usted la verdad, las emociones, el propósito. Sin eso no, sin eso enseñamos lo que nosotros pensamos, esto debe ser así y nada más. Pero para interpretar las escrituras, tenemos primero que hacer lo que estamos haciendo, y después que ya tengamos claro de qué se trató, recién podemos sacar los principios, las verdades trascendentales, las verdades que son para cualquier tiempo, para cualquier iglesia, para cualquier lugar. Recién. Entonces, es género narrativo. ¿Qué es lo que quería? ¿Qué es lo que quería lograr el escritor o la escritora cuando escribió el libro de Ruth? Y para eso tenemos que revisar los recursos literarios, los que hemos visto ahora. ¿Qué recursos literarios hemos encontrado? Nombres de lugares y nombres de algunos personajes. Y a eso usted, si desea, como es algo narrativo, tiene que añadirle si había pajaritos, si había árboles, si era la mañana, si era la tarde, todos esos detalles. No crean, mis amados, que están puestos en la Biblia simplemente por estar. Y es más, tenemos que identificar estos géneros. ¿Saben por qué? Porque así a Dios se le ocurrió, así Dios decidió que fuera
transmitida su palabra. Y así Él deseó que se lea su palabra. No es porque se nos ocurre leerla de esa manera. No, sabemos, nosotros afirmamos que las escrituras son inspiradas por el Señor. ¿De acuerdo? Todos creemos eso. Lo creemos. Pero ¿cómo la inspiró? La inspiró en diversos tipos de géneros literarios: narrativo, poético, sapiencial, evangelios, epístolas, apocalíptica, en fin. Así quiso el Señor y así tenemos que leer. ¿De acuerdo? Entonces vemos ahí los nombres de los lugares y los nombres de las personas, pero no solamente eso, sino el rol que van a desarrollar estas personas en la narrativa de Ruth. Por eso es que entramos al contexto. ¿Cuál era el último contexto? Teológico. Muy bien. Porque ahí vamos a encontrar los principios teológicos que rigen la vida de los personajes y también de los grupos a los cuales ellos pertenecen. Y vamos a ver a quiénes pertenecen. La obra gira alrededor de una persona. ¿Quién es esa persona? ¿Quién creen ustedes que es esa persona? Hace un momento le dije al hermano, al apóstol Misael, Noemí. No es Ruth, es Noemí. Y le dije por las razones, ¿no? Y por las que vamos luego a ampliar. El nombre de Noemí aparece 21 veces, el nombre de Ruth aparece 12 veces. Y aquí vamos a encontrar que Noemí es el modelo, es el paradigma, es la representante del pueblo de Israel. Eso anótelo, para que usted pueda leer el libro de Ruth de una manera como es presentado. Noemí representa en su persona a la nación de Israel. Por eso, todo el libro está escrito desde la perspectiva, desde la óptica de Noemí en su relación con Dios. Todo el libro está así. Hay dos nombres que se leyeron y que ustedes lo saben. Uno era Noemí, y la misma Noemí cuando llega a Jerusalén, llega llorando y dice: no me llamen Noemí, ahora llámenme Mara. Esos nombres son nombres que vamos a explicarlos porque tienen una razón teológica. Es ella, es Noemí la que pierde a sus hijos. Y vayan pensando, Noemí, Israel. ¿Cómo pierde Israel a sus hijos? Su nombre es Noemí y juega con ese concepto de fidelidad. ¿En quién está confiando Noemí? ¿En quién? ¿Cómo está desarrollando, cómo está viviendo su fe Noemí? Y vamos a revisar parte del papel de Dios. Porque ahí no se ve a Dios hablándole directamente a ningún personaje. Ahí se le ve a Dios pero en tercera persona. Y aunque no se le nombre conversando, no se le identifica conversando, sin embargo se ve que Él es el que guía. Él es el que lleva los hilos de la historia personal, familiar, de las naciones, del mundo entero, de la salvación. Así se le ve al Señor aquí. A Yahvé, a Jehová, como nosotros le decimos. Él es el que moldea todo el destino. Así que en el capítulo 1, vamos otra vez al capítulo 1 y versículo 1, para poder ver hasta el versículo 5 la puesta en escena. Esta es una narración, es una especie de novela, y vamos a ver cómo se presenta en pantalla a este gran relato. Leamos hasta el versículo 5, ¿sí? Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, o Elimelech si desean, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malo y Kelión.
efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Estos nombres de lugares y de personajes son presentados en el libro de Ruth con una cierta ironía, con cierto sarcasmo. ¿Saben por qué? Vamos a revisar y usted va a notar lo que falta. Belén significa casa del pan. Judá, Moab. Ahora vamos con los demás. Elimelech, Dios es mi rey. Noemí, dulce, placentera. Malón, enfermizo o enfermo, como también se puede decir. Enfermizo. Kelión, débil o también exterminio. ¿Vamos bien? Orfa, literalmente significa nuca, pero se le da el significado de espalda, la que da la espalda. Así que, teniendo esos datos, miremos otra vez Ruth, capítulo 1, y usted ya no va a leer como ha leído hasta ahora la Biblia, ¿de acuerdo? Va a leerlo como si usted fuera judío. Ya, aunque no hable hebreo ni se vista con esos trajes largazos y esté orando 3 veces en dirección a Jerusalén, nada de eso. Ya, va a leerlo de acuerdo al significado. ¿Vamos, Misael? ¿Todos en la Biblia? Muy bien. ¿Listos? Ustedes tienen el don del silencio. Pero vamos. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, por el año 1350, que hubo hambre en la tierra, y un varón de casa del pan, muy bien, del lugar de alabanza, fue a morar en los campos de hijo, él hijo del incesto, él y su mujer y 2 de sus hijos. El nombre de aquel varón era mi Dios es rey, y el de su mujer era dulzura, y los nombres de sus hijos eran enfermizo y débil, debilucho, débil, efrateos de casa de pan, del lugar de alabanza. Y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió mi Dios el rey. Vamos. Que después de eso ustedes se van se van al restaurante y ahí se les quita con el superpollo. Ya murió. ¿Quién murió? Mi Dios es rey, marido de dulce, la placentera, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era la que da la espalda, la que te deja, la que te abandona, y el nombre de la otra era amiga, listo. Y el nombre de la otra era amiga, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2. Quedándose así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Así es como usted debe leer. ¿Qué encuentra usted ahí, hermano Luis? Sarcasmo, ironía, un mensaje que le quiere dar el escritor a la nación de Israel. Por eso usa estos nombres y los significados. Aunque nosotros lo leemos así,
pero ellos no lo leen así, ellos lo leen como nosotros lo hemos leído. ¿De acuerdo? Entonces, miremos. Noemí tenía ¿cuántos hombres a su lado? 3. ¿Quiénes eran? A ver, el significado. Dios tenía por aquí, por acá tenía. ¿De qué le servían? Díganme los 3 hombres. ¿De qué? Un esposo que teniendo nombre de rey, llamándosele rey, que debía de poner autoridad, dirigir y proveer. ¿A dónde los había dirigido? ¿A dónde estaban? Ellos eran su seguridad de Noemí. Su seguridad presente y su seguridad futura. Y a veces todavía escucho, ¿no? ¿Para qué pienso? Para que cuando sea viejito hay alguien que me dé la comidita, me cambie los pañales, ¿no? Elimelech no puede proveer para su familia. Elimelech tiene que llevar a su familia ¿a dónde? ¿De dónde venían? Díganme. ¿De dónde venían? De la casa del pan. Pero que ni siquiera su lugar de origen podía sustentarlos. Ni la región grandiosa de Judea no tenía para ellos. De tal manera que tuvieron que salir de ese lugar. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia una tierra de vergüenza. Hacia una tierra donde siempre habían sido enemigos de Israel. A una tierra de cierta manera inhóspita. Pero allá los lleva. Así que mi Dios es el rey. Es una forma de poder presentar la religiosidad de Noemí. ¿En quién estaba Noemí asentando su esperanza? ¿En quién estaba Noemí afianzando su fe? ¿En quién estaba Noemí poniendo su confianza? Ella decía que amaba a Dios, que creía en Dios, pero ¿era verdad? Seguro que encontramos en el relato, pues no. Cuando perdió todo, porque perdió a quienes, perdió a mi Dios el rey, perdió a enfermizo, perdió a debilucho, entonces se notó su verdadera espiritualidad. ¿Lo ven en el fruto? Porque cuando regresa, y otra vez regresamos, otra vez menciono eso, cuando regresa a Jerusalén, ella dice, no me llamen, miren la fe y miren la actitud de Noemí. 1.13 dice, 1.13, pueden abrir su Biblia, dice, Jehová, miren cómo ella concibe a Dios. Miren cómo esta mujer dulce, placentera, que es dichosa, cuando estaba en su lugar, decía que Dios era su rey. Pero de pronto cuando las circunstancias son adversas, ¿qué es lo que dice? Jehová ha salido contra mí. Así que, ¿qué estamos viendo aquí? Y en el 20, no me llamen Noemí, llámenme mala, porque en gran amargura me ha puesto el Shaddai. El Todopoderoso, esa palabra ahí es Shaddai. El que provee, no me ha provisto. ¿Qué estamos viendo aquí? Noemí no tiene hijos, eso es cierto, pero vive amargada. Vive amargada porque considera a Dios no su Dios, no su rey, no su proveedor, sino lo considera, ¿no es? 1.13 habíamos leído, ¿cómo lo considera? Su enemigo. Creía en él, pero ella lo consideraba su enemigo. Noemí se mantiene en el relato como una buena seguidora de Dios, de Yahvé, como buena judía. Mientras las cosas estén bien, ok. Pero si el sistema, si las cosas no van bien, entonces ella niega. Díganme, ¿es o no una incrédula? ¿Es o no una incrédula? No por gusto Dios puso esos nombres de lugares y de estos personajes, no. Está enseñándonos. Noemí personifica a Israel. ¿Cómo estaba Israel en el tiempo de los jueces?
¿Recuerdan? ¿Recuerdan? ¿Adoraban a Dios? ¿Eran fieles? Pues no. Para ella y para Israel, Yahvé no era su pastor. Yahvé era su enemigo. O sea, Jehová era su enemigo. Por eso es que se queja. Y se queja llegando y diciendo: vengo con las manos vacías. Figúrense, no sabía ni quién era Dios, ni a quién Dios le había regalado, porque iba a cambiar toda la historia. Vemos a Noemí como la figura de Israel. Pensemos en eso. ¿Por qué? Porque ¿de dónde era Noemí? Era de Israel. Migra a Moab y regresa otra vez a Israel porque se cansó. Estaba vinculada con la tierra prometida. Experimenta sufrimiento, pérdida, como lo hizo también Israel en varios momentos de su historia. Y eso es lo mismo que prefigura a Noemí. Pero ¿qué más? Vemos ahí restauración y rehabilitación de su vida y de su familia también, podríamos decir. La relación con Ruth. Vemos ahí que Noemí guía a Ruth. Pero ¿quién es más creyente? ¿Ruth o Noemí? ¿Ruth o Noemí? ¿La pagana o la creyente? ¿Quién confiaba más? Pensemos, ¿quién era Dios para Israel en aquel tiempo? ¿Quién era? Era nada. Era nada. Porque prefería ir a ídolos. Israel había puesto su confianza en dioses y ídolos. Noemí, ¿en quién había puesto su confianza? En hombres. En su esposo, en sus hijos. Entonces, mis hermanos, aquí hay algo interesante. Y yo sé que ustedes también lo han leído. Vamos a Ruth, capítulo 1, versículos 16 y 17, porque ahí hay un quedarse. Cuando Noemí le dice a sus nueras: regresen, miren el consejo, regresen a su familia y regresen a sus dioses. Uno, 16 y 17. ¿Todos ahí con sus Biblias? Yo voy a leerlo en lenguaje sencillo. Dice Ruth a Noemí, cuando ella le dice: vete. Y Orfa es la que le da la espalda. Orfa la deja, se va. Por eso se llama Orfa. Pero ¿quién se queda? Noemí, que significa amiga. Y ella, y Noemí y Ruth dice: no me pidas que te deje, ni me ruegues que te abandone. Ahora cuenten las declaraciones que ella hace, porque esta parte está escrito en forma de poesía. Ya, esta declaración de Ruth está en poesía. Cuenten: a donde tú vayas, iré. Donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré. Y allí mismo seré enterrada. Que Dios me castigue si te abandono, pues nada podrá separarnos. Nada, ni siquiera la muerte. Les pregunto: ¿quién muestra mayor fe? ¿Noemí o Ruth? Ese abandonar de Ruth era abandonar su familia, era abandonar su religión, era abandonar sus dioses. ¿Para qué? Para hacer propia la nación de Noemí, para hacer propio el Dios de Noemí, para hacer propia la familia de Noemí. O sea, miren lo que ella hace. Está creyendo en un Dios que Noemí no cree. Está confiando en ir a ese lugar del cual ella ha salido. Ese quedarse de Noemí, de Ruth, cuando se ha estudiado, ¿qué pasa? Es una formalización protocolar que hacían los varones. Solamente un varón podía decir lo que dice aquí Ruth. O sea, él toma el papel, Ruth toma el papel de un varón.
Ruth toma el papel de un esposo para convertirse en ¿qué? En aquella que va a proteger, en aquella que va a proveer a Noemí. Así que no lo vuelvo a leer tampoco ese relato así de rápido. Examine cada una de esas frases que componen esta estructura poética y profundice, porque lo que hace Ruth es creer en el Dios del cual o al cual Noemí ya no cree. Vemos aquí a Ruth como modelo de fe, como modelo de confianza verdadera, porque mis hermanos, ustedes podemos todos creer en Dios. La pregunta es, ¿confiamos en Dios? Dos cosas distintas, creer y confiar. ¿Qué vemos aquí? No son los hombres los protagonistas de esta historia, ¿no? ¿Quiénes son? Mayormente, ¿quiénes son? Las mujeres. ¿Cómo eran vistas las mujeres en aquellos tiempos? ¿Se acuerdan? Lo escribió, bueno, los demás lo memorizaron, pero se dan cuenta que la mujer estaba en un lugar muy marginal. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Que Ruth surge, o sea, el libro de Ruth y la persona de Ruth surge como una denuncia contra una sociedad que ya no cree en Dios. Una sociedad que ha sido manejada por los hombres. Y dice, basta, este sistema debe de terminar, porque como funciona o como funcionaba Israel, no le ayudaba a nadie. ¿Qué más vemos aquí? Dios, por eso es que vamos a encontrar aquí, el Dios del relato de Ruth no invita en ningún momento a los hombres a ser protagonistas de su historia. Por ahí al final va a aparecer el Goel, a partir del capítulo 2, luego en el 3 y más aún en el 4, a un gran hombre llamado Boz, y luego al final se va a anunciar a Obed. Entonces no invita a los miembros de la nación de Israel a ser modelos de fe. No, Él quiere que el modelo de fe, ¿quién deba de ser? Una extranjera, una moabita, una persona que era denigrada, que era insultada. Ese es el modelo de fe. Y lo que hemos visto es que sí, ese es el modelo de fe. Se requería de una mujer, de una persona o de una nación que actuara como Ruth, que dijera, este es mi Dios, esta es mi tierra, yo voy a hacer esto, voy a tomar los papeles, ¿me entiende? Esa es la figura que presenta allí Ruth. Entonces, el libro en sí es como una bofetada de izquierda a derecha para el pueblo de Israel. El capítulo 2, no vamos a leerlo, solamente le voy a mencionar, porque ahí se va a ver cómo es que Dios comienza a proveerle a Noemí a través de Ruth. Ella comienza y cumple su rol de proveedora. Ella misma dice, yo voy a trabajar, y se va a trabajar. Y sabe, este relato de Noemí, mis amados, usted puede usarlo para diferentes temas, porque ahí se habla, mire, le voy a decir, el capítulo 2 y más el capítulo 3 es un capítulo de seducción de Ruth a Boz. Si no lo leyó así, pues tiene que leerlo un poco investigar, porque es ahí donde ella lo seduce. ¿Y saben qué? La abuela, Noemí le dice, ¿sabe qué? Tiene que hacer esto y esto y esto. Y con eso cae redondito Boz. Todo eso es un trabajo que se ve ahí en esos capítulos. Y al final, pues, le va a funcionar. Pueden tomar ustedes para temas de amistad, para temas de fidelidad, para temas de lealtad, para temas... Pero yo les estoy presentando de manera general cómo usted puede y debe comenzar a leer el libro de Ruth. Así que resumiendo, Noemí, como toda verdadera judía, ciudadana del reino, ciudadana de Belén, tenía mucho de qué sentirse orgullosa. Una gran nación escogida por Dios, tenía hombres, pero eso no le sirvió en absoluto. ¿Qué más vemos aquí? Tenía por marido a, ¿cuál era el nombre de él? Mi Dios es rey. Sus hijos eran que realmente no le sirvieron para nada.
Pero todo aquello que ella pensaba que le iba a brindar felicidad y seguridad, no le sirvieron para nada. Por eso aquí la reflexión. Y esto va para todos, no solamente para los jóvenes, para todos. Porque es posible que a veces experimentemos circunstancias muy negras, que estemos en el hoyo, que no veamos salidas y que levantemos la cabeza para culpar a Dios de nuestros asuntos y reclamarle y entrar en la duda de que tal vez Él no existe, porque a veces ha pasado. Y eso, si no le ha pasado, espere que caiga en un momento así bien crudo para que vea, a ver, es lo que pasó con Noemí. ¿Creen en Dios? ¿Creemos en Dios? ¿Creen ustedes en Dios? ¿Sí? Pero confía en su dirección, confía en su provisión. ¿Qué podemos sacar de aquí de Noemí? ¿Quién, hermanos, díganme así sinceramente, su seguridad? Usted está pensando, si tiene hijos, en sus hijos, ¿sí o no? Pero recuerde, lea, vea, visualice, acérquese a Dios desde la perspectiva de Ruth, ya no de Noemí. Tu confianza es, porque el hijo, ¿saben? He visto un sinnúmero de historias. Los hijos ya cuando son grandes y se casan y se van a sus casas, la prioridad ya no es papá ni mamá. La prioridad ya es el esposo de ellos. Tu prioridad ahora de búsqueda debe ser el Señor. Entonces, quizás algunos estén lamentando de su situación. ¿Por qué? En todo tiempo, mientras a uno nos va súper bien, a otro le va regular y a otros llegan a la iglesia, pero están realmente pasándola mal y nadie sabe. Y a veces está ocurriendo caos en nuestras vidas y en nuestra familia y nadie lo sabe. Miremos lo que pasó con Noemí. Porque en el capítulo 1, que no hemos revisado versículo por versículo, hay varias veces la palabra regresó, volver. Y eso es lo que uno debe de hacer. Cuando esté en situaciones malas, feas, cuando ya está notando que se le está acabando la fe, volver, como hizo Noemí. Que en el camino Dios le va a proveer al Goel, al Redentor, la va a redimir, la va a hacer brillar y va a terminar como el libro, ¿no? de Ruth, donde ella está gozosa, toda la felicita y Dios le ha quitado la vergüenza y ahora sí sus ojos brillan. Mis amados, aprendamos de Noemí y más aprendamos de Ruth. Puede ponerse de pies. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender que en nuestra vida cotidiana Él se pasea en nuestra casa, Él se pasea en nuestros asuntos, Él está viendo con quién nos relacionamos, pero está preocupado de nosotros, nos ama, nos quiere hacer brillar, nos quiere hacer entender que si estamos tal vez un poco fuera del camino, es momento de mirarlo a Él. Si estamos poniendo la confianza en algo que no es Dios, aún viniendo a cantar, aún diciendo soy cristiano, pero no confiando en Él, digámosle,
quiero regresar. Señor, gracias. Gracias por este magnífico libro que nos has dejado. Gracias porque con tan solo unos versículos que hemos estado analizando de manera breve, podemos encontrar la riqueza de tu inspiración. Podemos encontrar las verdades que a veces no las hemos visto. Y a veces también hemos estado buscando respuestas a nuestra tristeza, a nuestra situación. Y no nos hemos percatado que somos nosotros los que te hemos perdido de vista. Que no estamos confiando lo suficiente en tu amor, en tu provisión. Gracias, Padre, porque a través de este libro nos enseñas que tú te paseas con nosotros, que tú estás preocupado por nuestras situaciones y que tú lo único que deseas es que te encontremos, que volvamos a ti, que nos alegremos en ti, que disfrutemos de tu presencia, que lo que más anhelemos sea conocerte, sea recibir de ti más, para poder a la misma vez ser como tú y ser un medio, ser un canal para todas aquellas personas que dudan, que flaquean, que se sienten débiles. Padre amado, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia y gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.